digamos, los módulos complementarios. ¿Mm? Porque muchas preguntas complementarias, digamos, muchas cosas que pueden haberlo sacado ustedes desde los módulos también complementarios. Así que ojo con eso para la segunda prueba. Bueno, voy a empezar a grabar. Voy a expandir esto. ¿Ok? ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya, ok. Entonces vamos a comenzar con el penúltimo módulo, ¿cierto? De lo que vamos a ver por lo menos este semestre. Entonces lo que primero que vamos a ver es bueno, esta química de reacción es muy importante a nivel cierto molecular, es bastante relevante para todo lo que uno tenga consecuencias, ya sea para el mundo macroscópico, ya ese mundo macroscópico ya sea animado o no animado. Aquí apunta un poco a la parte más biológica, ¿eh? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, hay dos cosas que quiero repasar, ¿cierto? Una cosa que tiene que ver con la ionización y excitación. Esto lo vimos, estos fenómenos o estos procesos físicos lo vimos en lo que tenía que ver con la interacción de la materia con, pero quiero recordar algunas cosas generales que yo necesito para este módulo. Bueno, dice, estos son los dos mayores mecanismos de transferencia de energía de las radiaciones, ionización y excitación. Ya lo vimos, ya le hemos visto algunas cosas particulares. Aquí yo voy a mencionar algunas nomás que yo necesito que ustedes refloten, ¿cierto? En general se ha establecido que aproximadamente cada 32,5 electron volt disipado en un sistema se produce una ionización. Esto lo vimos, ¿cierto? Cuando vimos la parte de los gases, la interacción, ¿cierto? Eso es una cifra promedio. Esto se conoce como la pérdida de energía promedio por ionización. Sin embargo, la energía necesaria, ahora vamos a ir un poco más en detalle, digo, ¿cierto? Sin embargo, la energía necesaria para sacar un electrón de una molécula, que es lo que se denomina el potencial de ionización en general, ¿cierto? A pesar que este es un concepto más bien atómico, pero también se puede aplicar a nivel molecular, no así a nivel, digamos, macroscópico. A nivel macroscópico, por ejemplo, en un cristal, eso ya se habla de lo que se llama el potencial, el efecto fotoeléctrico, ¿eh? Entonces son distintos. Entonces varía entre 10 a 25 electron volt, ¿no? O sea, esa es más o menos la idea. Entonces la energía extra de esos 32,5 que aparecen acá, dice entre 7,5 y 22,5, o sea, restándole nomás eso que está aquí, ¿cierto? Si yo lo resto 10, esto me queda 12, 22,5, así suavemente. Se usa para formar moléculas excitadas. O sea, todo el resto de la energía, ¿cierto? Se usa para formar moléculas excitadas. Es decir, moléculas que están en un grado energético mayor, ¿cierto? Que el estado basal, pero que no tiene ese proceso que se llama de ionización. O sea, no alcanza uno a ionizar. La energía de excitación tiene poca eficiencia, dice, en la producción de cambios moleculares, aunque se ha encontrado que cantidades, dice, esto ya es una cosa más fina, cantidad de energía subionizante, o sea, entre 4,5 a 5 electron volt, han originado cambios en los enlaces de disulfuro. Bueno, los enlaces de disulfuro son muy lábiles, no son muy fuertes en este sentido. Y por eso que perfectamente pueden romperse o crear nuevos tipos de enlaces dentro de una estructura molecular. Bueno, aquí dice como aquí yo he presentado las proteínas, ¿cierto? Y con una eficiencia altamente inesperada. Eso es lo que se ha visto en los disulfuros. Pero le estoy comentando, digamos, que estos son bastante lábiles. Labile significa que son lo que se denomina en general enlaces blandos, ¿eh? Enlaces blandos desde el punto de vista energético. Una ionización, dice, rara vez se produce como un suceso simple, sino más bien como eventos de dobles o triples. Ya les voy a explicar un poquito a qué se refiere. En general, efectos biológicos significativos, ¿cierto? Lo que ustedes más interesados, ustedes particularmente por ser bioquímico, están relacionados con grupos ionizantes, dice, suponiendo un promedio de 3 ionizaciones por grupo, que ese es un valor que se utiliza en general en la parte de investigación, que es el valor, digamos, que siempre uno lo refiere a 100 electron volt. Entonces, si uno divide este 32,5 por 100,
te da aproximadamente 3 ionizaciones, ¿cierto? Por 32,5. Esa es más o menos la idea. Pero este es el que se toma como base, 100 electron volt. Dice por ionización que se llama primaria. Primaria significa que tú irradias y al tiro produce la ionización. Se usa a menudo cuando se discute lo que se llama transferencia de energía, en una ionización primaria. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, en general, todo esto lo que vimos anteriormente, de alguna manera lo hemos mencionado en los otros módulos. ¿Okay? Así que solamente estoy rescatando un poquito algunas cosas que yo necesito para poder discutir el módulo que sigue, nada más. Ahora sí es una cosa que vamos a discutir un poco más en detalle, que tiene que ver con los llamados efectos directos e indirectos. ¿Okay? Es importante distinguir entre moléculas que han recibido energía directamente de la radiación incidente, es decir, que han sido excitadas o ionizadas por radiación, este es lo que se llama un efecto directo, y una molécula que ha recibido la energía por transferencia de otra molécula. Esto es lo que se llama un efecto indirecto. O sea, significa que, ¿cierto? Porque las moléculas siempre se están excitando, descitando, ¿cierto? Y bueno, cuando se descitan, entregan un fotón, y como lo entrega al medio, digamos, en cualquier, ¿cierto? Lo puede irradiar en cualquier, no tiene una direccionalidad, sino que lo puede irradiar cualquier molécula que esté en el medio, inclusive puede ser una autoabsorción también, si es que hay moléculas muy similares en torno a él. Entonces, provoca lo que se llama el efecto indirecto por ese efecto. El efecto indirecto es esencialmente importante en sistemas acuosos, donde la molécula de agua puede ser ionizada por un efecto directo y entonces puede transferir su energía adquirida a otras moléculas del sistema químico o biológico. Bueno, este es el sistema más importante, ¿cierto? Todo el sistema biológico, que es prácticamente agua. Entonces uno ve, digamos, cuánto es el porcentaje de agua en una célula, en un ser vivo, ¿cierto? Es generalmente es más o menos sobre el 70%, ¿cierto? O sea, perdón, es como el 60% es pura agua, ¿cierto? Y el resto todos son otro organismo, pero en general es prácticamente agua, digamos. Y por eso que este sistema acuoso es muy importante cuando se estudia esos efectos, primero en el agua y después, bueno, se ve el efecto, digamos, en los sistemas biológicos. Bueno, dicho de esto, vamos a ver el concepto de lo que se llama la formación de pares iónicos. Pares iónicos, ya lo vimos el concepto un poquito en cuando vimos, digamos, la interacción de la materia, de la interacción de la radiación con la materia, pero aquí lo vamos a ampliar un poquito más, ¿ok? Lo que es el concepto de pares iónicos. Cuando un electrón dice es expulsado de una molécula, el resultado es un ion positivo, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y un electrón, los cuales contienen una gran cantidad de energía, ¿cierto? Y en principio, ¿cierto? La formación de un catión y un anión en general, pues esto lo podemos considerar como si fuera un anión, a pesar que es un electrón, es lo que se considera en general un par iónico. Entonces, por efecto de esto, se produce un par iónico. El electrón no puede existir, dice, libre, porque este es el proceso físico instantáneo, digamos. El electrón dice no puede existir libre por mucho tiempo y es rápidamente capturado por otra molécula para dar un ion negativo, ¿cierto? En este caso, un anión, ¿cierto? B-. O sea, acuérdense que esto hay que imaginarse que estamos dentro de un sistema, ¿cierto? Donde no está aislado la molécula, sino que está rodeado de miles de otras moléculas que pueden ser semejantes. Por ejemplo, usted imagínese que tengamos agua pura, 100% pura, y usted ioniza una sola molécula de agua. Entonces, obviamente, si la molécula está ionizada y hay en el entorno una gran cantidad de moléculas de agua, bueno, es fácilmente que esta vez puede ser otra molécula de agua, ¿cierto? Y que está absorbiendo el electrón que ha sido expulsado. Porque, claro, porque el electrón no puede vivir, digamos, como es una carga negativa, él tiene que neutralizarse rápidamente o buscar un sistema que lo estabilice. Dentro del medio. Acuérdense que estamos viendo que, bueno, puede ser que esto no es vacío, sino que esto está dentro de una materia, llámense condensada, ¿cierto?
Y eso es lo que se observa en general. Bueno, este es el proceso general, ¿cierto? Lo absorbe una molécula cualquiera, que puede ser también una nueva A, también una misma molécula, si estamos usando el mismo entorno. Y bueno, y se produce el famoso anión. El resultado total de estos eventos es la formación de dos iones, uno negativo y otro positivo, dando origen, aquí sí, ¿cierto? Un poquito más general el concepto, lo que se denomina un par iónico, formado por la radiación. O sea, ¿qué significa? Que uno históricamente lo podría decir que yo tengo dos moléculas, A más B, ¿cierto? Y se produce una ionización, ¿ven? Dando un catión en general y un anión. No un electrón, que nosotros habíamos usado este concepto como un par iónico, pero esto sería como un par iónico primario, digamos, ¿cierto? Inicial, ¿sí? Pero el efecto neto, lo que uno observa experimentalmente es esto. ¿Mm? O sea que va a haber cationes y va a haber aniones en el medio por efecto de la radiación, y eso es lo que nosotros vamos a denominar un par iónico. ¿Okay? En general. Este es un concepto más acabado que el concepto que hemos visto previamente. El electrón, dice, puede también ser recapturado por el ion positivo, del cual fue liberado. Este proceso se llama de neutralización de carga. Claro, acuérdense que la radiación no está produciendo un solo catión, sino que si la radiación es suficientemente intensa, imagínense, ¿cierto? Puede generar en un área, en la misma área que está generando el catión, muchos cationes, ¿cierto? Entonces van a ser expulsados también muchos electrones. Y bueno, y si está dentro de la vecindad, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cierto? Uno de esos cationes que está en la vecindad, porque se generó muchos cationes a la misma vez, bueno, lo va a absorber. No necesariamente que sea igual al que le dio origen al electrón, sino que puede ser otro y distinto. Pero como tiene la misma forma, que es un catión de la misma especie, ¿cierto? Tú no puedes distinguir cuál es cuál. Bueno, lo que él va a hacer es absorberlo, ¿cierto? Y cuando lo absorbe, queda neutro, pero queda en un estado excitado. Este asterisco que está aquí significa que queda en un estado energético mayor al que tiene normalmente. Entonces, como tiene un estado mayor normalmente, él tiene que de alguna manera, ¿cierto?, liberar esa cantidad de energía extra. ¿Okay? Entonces, la molécula formada por esta recombinación tiene una energía mayor que la asociada con su estabilidad normal, ¿cierto?, antes que se haya producido la ionización, y casi siempre se disocia inmediatamente, dice. Entonces queda como un estado inestable. O sea, ¿qué significa esto? Que no entra justamente en el estado en que el electrón, supongo que imagínense la molécula de agua, ¿cierto? La molécula de agua la está sacando dentro, a lo mejor, de los orbitales pi que tiene la molécula de agua, y tú lo sacas, digamos, y no necesariamente que va a entrar en un orbital pi, sino que entra en un orbital pi asterisco, o sea, en un estado más bien excitado, y por eso es que queda excitada esta molécula de agua, desde el punto de vista interno, como que se está produciendo, ¿no? Y bueno, y eso provoca, digamos, que como están en un estado inestable, entonces puede provocar, ¿cierto?, lo que dice acá, y que casi siempre se disocia inmediatamente. Y eso lo vamos a ver un poquito más de detalle cuando veamos los mecanismos generales de lo que tiene que ver con este proceso. Dice, la neutralización de carga es un evento inusual y se produce por lo general cuando no existen moléculas disponibles que tengan afinidad por los electrones. Sin embargo, debido al gran número de ionizaciones totales producidas, un considerable número de estos procesos puede ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso, ¿cierto?, si uno lo aislara, ¿cierto?, es un evento inusual. Claro, porque no habría, digamos, no habría cómo de que se neutralizara, ¿cierto?, el sistema. Pero uno tiene que verlo desde el punto de vista ya más real. Más real significa que, y lo mismo que yo dije anteriormente, esto para recalcarlo, que uno no está, o sea, que la reacción no está produciendo una única ionización, sino que está produciendo miles de ionizaciones a la vez. Como se está produciendo miles de ionizaciones a la vez, este proceso deja de ser inusual. ¿Okay? Y es un
y es más bien normal, entre comillas. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir con esta frase que tengo aquí abajo. ¿Eh? Entonces, acuérdense que esto no tiene que ver con un proceso aislado, tiene que ver con un proceso que está produciendo miles de procesos a la vez. Uno de los productos resultantes es generar un radical libre. ¿Se acuerdan que yo había dicho que después lo íbamos a ver? Bueno, ahora vamos a empezar a ver este concepto que es radical libre. Cuando vimos todos los procesos, ¿cierto? En la tabla final de la integración de la materia con de la radiación en general con la materia, ¿cierto? Había uno de los procesos que yo había nombrado, que les dije que lo íbamos a ver más adelante. Bueno, ahora lo vamos a empezar a ver, que es este concepto que es muy importante, sobre todo para el sistema biológico, que es la formación de un radical libre, y esto es un radical, ¿cierto? Si ustedes han tenido un poco de química, o alguien se lo había mencionado en química orgánica o en bioquímica molecular, ¿cierto? Estos radicales libres son muy reactivos, y ya vamos a ver por qué. Bueno, en general, entonces, lo que se va a producir, que esta molécula, fíjate, ¿cierto? Esa que se produce por neutralización, como está en un estado que no le corresponde, generalmente se disocia en forma homolítica. Homolítica significa, ¿cierto?, que cada pedazo, C y D, que son un pedazo que pertenece a la molécula, imagínense que una molécula puede ser una molécula, no sé, una molécula no solamente de agua, puede ser una molécula más grande, puede ser una proteína, un aminoácido, lo que ustedes quieran. Imagínense una molécula A y que yo pueda partir en dos. Inclusive puedo partir en dos una molécula tan pequeña como una molécula de hidrógeno, ¿cierto? Pero la idea es que se parte en forma homolítica. Homolítica significa que cada uno se queda con un electrón, si hay un enlace simple, cada uno se queda con un electrón, ¿cierto? Y ese electrón, ¿cierto?, es lo que se representa aquí con un puntito, y ese puntito significa que es una formación de un radical libre. Entonces, esa es la idea. Un radical libre, dice, es una molécula eléctricamente neutra, claro, que tiene un electrón no apareado en un orbital más externo. Bueno, eso es lo que lo hace muy reactivo, que tiene un electrón no apareado, ¿cierto? Ustedes le enseñaron en química general, ¿cierto?, que en general o por lo menos en la formación de moléculas, ¿cierto? Las moléculas, ¿por qué se forman enlaces? Los enlaces se forman generalmente con pares de electrones, ¿okay? Y esos pares de electrones generalmente tienen el spin, por ejemplo, un medio y menos un medio, o sea, se genera, digamos, una neutralización, o sea, pueden formar, cuando hace un cambio de spin, ¿cierto? Lo que uno hace es, como estos son cargas eléctricas, entonces es el spin hacia arriba y el spin hacia abajo, lo que hace, eso es física clásica, una carga en movimiento que produce un campo eléctrico. ¿Okay? Perdón, produce un campo, o sea, una carga en movimiento produce un campo magnético asociado. ¿Okay? Eso es física clásica, ¿cierto? Y obviamente, si produce un campo magnético, si los electrones van hacia arriba y otro va hacia abajo, lo que hacen es anular el campo eléctrico, de tal manera, porque le estás colocando un campo magnético, y de tal manera que esos dos electrones pueden ocupar un mismo espacio físico, en este caso un enlace, por ejemplo, dentro de una molécula, y que usted le denominó, ¿cierto?, la famosa regla de multiplicidad, ¿cierto?, de Pauli, que ustedes se lo enseñan en química general. Bueno, esto aquí se aplica igual. Entonces, ahí viene lo que es la reactividad radical libre. A mí me gusta mucho la radical libre, lo he visto mucho en detalle, pero bueno, no les puedo hablar más que la cosa general, pero por lo menos hago el link con lo que usted sabe de química general. Y estos electrones no apareados, ¿cierto?, significa cualquier sistema que tenga electrones no apareados, ¿cierto?, se comporta como un radical libre. Por ejemplo, el radical libre más, aunque usted no lo crea, el más reactivo de todo es un átomo de hidrógeno. Un átomo no la molécula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene apenas un electrón, ¿cierto?
Y eso significa que, por eso es que en la naturaleza no se encuentra como un átomo de hidrógeno, usted lo encuentra como molecular. ¿Y por qué lo encuentra molecular? Porque obviamente él quiere aparearse, ¿cierto? Aparear ese electrón que tiene desapareado y dejar de ser tan reactivo. Entonces, por eso que usted en la naturaleza va a encontrar hidrógeno molecular y no hidrógeno atómico, porque se comporta como un radical libre el electrón desapareado. O sea, el átomo de hidrógeno. Bueno, esas son cosas interesantes. Sigamos. Formación de radicales libres. Los pares iónicos producidos duran un tiempo muy corto. ¿Okay? Fíjense que ese es el tiempo en que dura un par iónico en general, y el tiempo es de 10 elevado a menos 10 segundos, ¿cierto? O sea que usted no alcanza ni a pestañear y ya se acabaron los pares iónicos. Pero a nivel atómico y a nivel molecular, estos son tiempos gigantes, son tiempos muy grandes, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, yo les puedo decir que una transición electrónica, por ejemplo, cuando usted habla que el electrón en una molécula va del pi al pi asterisco, ¿cierto? En un orbital molecular, esa transición dura 10 elevado a menos 16 segundos. O sea, una transición electrónica comparado con esto, ¿cierto? Esto es muy lento comparado con una transición electrónica. Eso para decir, o sea, ¿qué significa? Eso es más o menos la idea. Entonces, no lo vean así que un tiempo tan cortito. A nivel molecular o a nivel atómico, esto es un tiempo muy grande. ¿Okay? Dice, y puede sufrir una gran variedad de reacciones para formar radicales libres. Claro, a pesar de este tiempo chico, como le decía yo, ese tiempo chico no es tan chico a nivel molecular o atómico. Bueno, sigamos con la idea. La idea es que, por ejemplo, si yo estoy formando este anión, por ejemplo, se formó este anión que viene del proceso de ionicización, entonces este anión, ¿cierto? Lo que puede hacer es, para estabilizarse, bueno, formar un anión más pequeño, ¿sí? Y formar un radical libre. O sea, significa que aquí se rompe la molécula, ¿cierto? En dos fragmentos. Entonces, acá tenemos un radical libre y tenemos acá, ¿cierto? Un fragmento que tiene asociada una carga negativa. O sea, este tiene un electrón más que este, porque acuérdense que los radicales libres son especies no cargadas, mientras que este es una especie cargada. Aquí dice, puede disociarse en un ion, ¿cierto? Bueno, ya lo dije, que en general no tiene un exceso de energía, o sea, que significa que si uno lo ve, la estabilidad entre este anión comparado con el radical libre, ¿cierto? Es más estable que este. Eso en general lo que quiere decir esta frase, que dice que no contiene un exceso de energía, y el radical libre, ¿cierto? Este F punto que tengamos, con un exceso de energía, claro, un exceso de energía significa que este es muy reactivo en el fondo. Los radicales libres son casi siempre intermediarios entre los pares iónicos y los productos químicos finales. Son como intermediarios, que se llama dentro de, por ejemplo, si le han pasado a ustedes lo que es un mecanismo de reacción. Nosotros no alcanzamos a verlo en los que tomaron físico-química el año pasado, el semestre pasado. Yo tenía que haberle pasado cinética, ¿cierto? Pero no alcanzamos por el tiempo. Entonces, el módulo que tuve que sacrificar fue el de cinética. Y ahí está este concepto. ¿Ok? El concepto de intermediario. Que un intermediario no tiene que confundirlo ustedes con un concepto que se maneja en cinética, que a veces se ven ustedes los mecanismos que ustedes ven en los procesos bioquímicos, ¿cierto? No tiene que confundirlo con lo que se llama un complejo activado. No tiene nada que ver. Complejo activado es una especie hipotética. Un intermediario es una especie que sí se observa experimentalmente.
¿Okay? Entonces, son dos conceptos distintos. No confundir un intermediario, una especie intermediaria, con un complejo activado. El complejo activado es hipotético. El intermediario es una especie que sí se puede observar experimentalmente. Y en este caso, ¿cierto?, se relaciona con los radicales libres, que es una especie que sí se observa experimentalmente. Son extremadamente reactivos, estoy hablando de los, en este caso, de los radicales libres, como resultado de un electrón desapareado de uno de sus orbitales más externos. Bueno, ya le había dicho, digamos, que esto es lo que lo hace muy reactivo a los radicales libres, por tener ese electrón que son desapareados. Dice, cierto número de reacciones radicales son posibles dependiendo de la concentración y reactividad de las moléculas de los alrededores, y de los radicales libres presentes en el proceso, se supone. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los tipos de reacciones radicalarias que existen en general. ¿Eh? Yo no voy a hablar bien general, porque esto es como la química, ¿cierto?, de los radicales. La química de los radicales es una química bien particular. Mucha gente estudia desde el punto de vista sintético, desde el punto de vista más bien mecanístico, o sea, físico-químico orgánico fundamentalmente, estudian mucho estas reacciones radicalarias, así que lo que yo les voy a mostrar, ¿cierto?, es una parte importante aplicado a lo que yo necesito para entender los procesos que se dan cuando se forman radicales libres por las radiaciones. Estas reacciones radicalarias no tienen, pueden ser independientes como fue generado el radical libre. Una vez que se forma la reacción radicalaria, entonces vienen estos procesos que yo les voy a mencionar. Dos radicales libres se pueden juntar y así compartir sus electrones desapareados y dar origen, obviamente, a un enlace químico. Entonces, es muy simple, ¿cierto? Tenemos dos radicales, usted le coloca cualquier R acá, o S, ¿cierto? Son dos fragmentos, porque el fragmento puede ser inclusive iguales, ¿cierto? Y producir una molécula neutra. ¿Ven? Esto es lo que se llama una combinación radicalaria dentro de los procesos de radicales. Segundo, a veces los productos originales se recombinan. Esta recombinación es un concepto relativo en el sentido que cuando se forman radicales, no se forma un radical, sino que se forman millones de radicales. Uno tiene que ver que usted va a formar un solo radical. No, porque estamos viendo, ¿cierto?, desde el punto de vista macroscópico, pero usted trabaja a nivel estadístico, siempre va a estar trabajando a nivel estadístico. Siempre yo le digo a mis alumnos, usted no está trabajando con la molécula de agua. Usted está trabajando con un mol de agua, como mínimo. ¿Y un mol de agua cuánto ocupa? 18 ml. ¿Y cuántas moléculas hay en un mol de agua? 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Y ese es el número de partículas que usted está trabajando. Independiente de que esté trabajando con el DNA, con proteínas, con cuestiones, está trabajando con un número entero. Usted no está trabajando con la proteína, no. Ni con la molécula de DNA, tampoco. Usted está trabajando con miles y miles de moléculas que da cuenta del proceso. Entonces, por eso que dice acá, a veces los productos originales se recombinan. Se recombina significa que aparentemente el proceso es, fíjense, se separan en radicales libres, ¿cierto? Se rompe homolíticamente este enlace RH y bueno, y se vuelve a combinar. Pero, como son miles, ¿cierto? El H puede que no venga necesariamente de la misma molécula. ¿Okay? O el R necesariamente no venga de la misma molécula de esta, sino que, bueno, una vez que se forma, usted no sabe, ¿cierto? Ese R y ese H son indistinguibles. Como es indistinguible, uno dice, bueno, si se forma nuevamente esta molécula con esta molécula, no hay forma de distinguir esta molécula de esta molécula. ¿Sí?
Entonces, por eso se llama de recombinación, a que aparentemente puede venir, ¿cierto? Se recombina de la misma molécula. Yo creo que desde el punto de vista estadístico, esto es muy poco probable. Lo más probable es que haya una molécula similar y con eso se recombine. ¿Okay? Bueno, hay todo unos estudios hechos para eso, pero no les puedo dar más de eso porque yo solamente quiero darle la forma general nomás de cómo se están produciendo las reacciones radicales. El proceso de recombinación dice, no hay un efecto neto en el sistema, claro, es en esta, claro, porque aparentemente rompo la molécula y vuelvo a tener la misma molécula. En el proceso de recombinación dice, se forma una molécula nueva, de combinación esta, cuya presencia puede influir en el sistema estudiado. Claro, si aquí formo una proteína, ¿cierto? Yo, por ejemplo, yo rompí una proteína y después se une con otro fragmento de la proteína, cambiaste la secuencia de la proteína. Es para verlo desde el punto de vista de lo que está pasando. Entonces, estás generando un problema ahí técnico de la proteína, porque, por ejemplo, si la proteína es una enzima, imagínate, y rompes la molécula y vuelve por ejemplo, a fusionarse en otra parte, a lo mejor queda inactiva la proteína o la enzima, ¿cierto? Así que es complicado, digamos, el proceso de combinación radical. 3. Dice, los radicales libres también pueden reaccionar con moléculas ordinarias, tales como oxígeno, el cual se combina con un radical libre para formar el famoso radical peroxilo, altamente reactivo. Bueno, para poder seguir un poquito, les voy a contar un poquito sobre el oxígeno. No sé si lo saben, pero el oxígeno, si ustedes saben la estructura electrónica, o se la enseñaron en orgánica, que a veces se enseñan, a veces no se lo enseñan, el oxígeno, por ejemplo, los últimos electrones ocupan los orbitales pi. Y los orbitales pi dentro del orbital molecular, ¿cierto?, están desapareados, porque hay 2 pi ahí, que se genera dentro de la estructura del oxígeno. Y fíjense que los dos están desapareados. Por lo tanto, si los dos están desapareados, esto significa que el oxígeno está actuando como un birradical, porque puede formar, ¿cierto?, un enlace con otros dos. Por eso que la molécula de agua, por ejemplo, tiene 2 enlaces. Porque como, imagínense, una molécula de hidrógeno puede romperse y formar dos radicales libres, bueno, y unirse al oxígeno, porque el oxígeno es un birradical por tener 2 electrones desapareados en el último orbital pi. Entonces el oxígeno se considera como una molécula muy reactiva porque se considera un birradical. Ese es el sentido. Por eso es que se puede forma rápidamente, con radicales libres forman especies distintas. Y se forma generalmente este radical, que es un radical peroxilo, que es altamente reactivo. Entonces, ¿cuál es el radical peroxilo? Es el R, usted colóquele cualquier R. Aquí, por ejemplo, puede ser un hidrógeno, ¿ven?, lo que usted quiera. Y bueno, y formarlo acá, puede ser acá un metilo, ¿cierto?, de lo que usted quiera. Puede formar aquí una proteína, si quiere, también ahí. Le coloca un pedazo de proteína, un pedazo de DNA. Usted lo que quiera, ahí le puede colocar el R, que sea simplemente que se formó un radical libre ahí, ¿ok? Y con el oxígeno se forma este radical peroxilo, un R o 2 puntitos. Ese es lo que se llama radical peroxilo. Y bueno, hasta ahí estamos bien. Y de aquí ya saltamos al caso ya un poco más, con esta información inicial, uno puede dar cuenta lo que se denomina la radioquímica del agua. Bueno, la radioquímica del agua es una ciencia que nació después de la que se tiraron lo tengo que decírselo, en Nagasaki, en Hiroshima, cuando se tiraron las primeras bombas atómicas con fines bélicos. Y se dieron cuenta cuando fueron a ver, digamos, a la isla, los sobrevivientes de la radiación, se dieron cuenta que quedaron con mucho daño
del punto de vista biológico, inclusive las plantas, todo quedó, pero realmente atroz. Inclusive hubo la gente más dedicada a la parte biológica, vieron que había muchas mutaciones que se originaron dentro del entorno en que se tiraron estas bombas. Entonces, y bueno, y también por el daño que se le produjo a las personas, digamos, porque aunque usted no lo crea, en la primera bomba, suponte murieron aproximadamente 10.000, por decir algo, 10.000 personas. No sé exactamente cuál es el número, pero después, posteriormente, todo el efecto de las radiaciones murieron como 100.000 más, o sea, 10 veces más, o no sé si 2.3 veces más o 5 veces más, no estoy seguro, pero una cantidad mucho mayor que el efecto inicial, el efecto primario. Y eso generó dentro de la comunidad científica un gran impacto. Entonces de ahí se comenzó a estudiar primero, ¿cierto?, este sistema muy simple, el agua. ¿Y por qué? Porque el agua está presente en todos los sistemas biológicos. De ahí viene lo que se denomina, por ejemplo, la radioquímica del agua. Ya en la época de los 50 y tantos, ya se tenía más o menos unos mecanismos esenciales, ¿cierto? Y a partir de los 60 también se tenían los mecanismos esenciales, y ya se conocía mucho sobre la radioquímica del agua. Y eso, ¿cierto?, fue el impulso que dio origen a estudios más acabados en biología. Ahí nació, por ejemplo, una ciencia que se llama la radiobiología, que estudia todos los efectos biológicos de las radiaciones, pero lo primero que se estudia en radiobiología es esto, radioquímica del agua. Bien, entonces vamos a lo de concreto, porque les quise dar la introducción, por qué es tan importante todo lo que vamos a comenzar a ver. La mayoría de los sistemas biológicos está formado por alrededor de un 80% de agua. Bueno, algunos son un poquito más o un poquito menos, pero esto es más o menos son los porcentajes que se manejan. Las reacciones generalmente aceptadas para la radiólisis del agua son los siguientes. Este HNO es general, porque cuando yo hable de HNO acá es radiación electromagnética, ¿sí? También puede ser radiación particular, pero generalmente está considerándose solamente la radiación electromagnética. Imagínense que este sea gamma, o bien un rayo X de altamente energético. Entonces el agua lo que produce, ¿cierto?, lo que uno va a producir son radicales libres. Esto es lo que se observa experimentalmente, radicales libres. O sea, por efecto de la radiación se produce radicales libres. Entonces uno dice, bueno, pero ¿será esta la etapa primaria? O sea, que tú a partir de la radiación generas directamente radicales libres. Bueno, eso es lo que se empezó a estudiar inicialmente. Entonces se tuvo que empezar a estudiar desde el punto de vista físico-químico, ¿okay?, cuál era el mecanismo en que se estaban produciendo estos radicales libres. Entonces dice, la etapa más probable para llegar a estos radicales libres serían los siguientes. Fíjense, un electrón expulsado de una molécula de agua. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, en la formación de un par iónico primario que llamamos, ¿cierto?, que está fundamentalmente por que son cargas, ¿cierto?, que se produce un catión y los electrones libres, ¿cierto? Eso sería el efecto inicial. Eso es lo que se propone, inicial. ¿Y por qué? Porque se ha visto que aumenta la conductividad en el sistema, ¿cierto? Se ha detectado, digamos, este tipo de, no directamente, pero hay efectos indirectos que estaba diciendo que sí se estaba formando esto previamente a la formación de radicales libres. Dice, el electrón es capturado por otra molécula de agua, de aquí para adelante ya todo esto es lo que se denomina un mecanismo propuesto para explicar la formación de radicales libres. ¿Okay? Esto que está ahí para acá es lo que se llama la cinética de formación o de la radiólisis del agua. Entonces el electrón es captado por otra molécula de agua, eso es lo que se propone, y se formaría un anión. Ahí se formaría el anión,
Así, mediante los procesos A y B, se forma un catión y un anión. Bueno, eso es lo que yo lo habíamos visto anteriormente. ¿Ven? Con este proceso, aquí se forma el catión y con este proceso se forma el anión. ¿Okay? C. Cada uno de estos iones, en presencia de otra molécula de agua, se descompone en un ion y un radical libre. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, lo que está produciéndose. O sea que lo que los investigadores proponen es que, bueno, el catión, una vez formado, y con otra presencia de agua, o acuérdense que está lleno de agua por todos lados, entonces lo que se va a formar es un protón, fíjense, ¿cierto? Esto va a actuar casi como una especie de catalizador, se va a formar un protón, ¿cierto? Que es una molécula de hidrógeno, pero sin sus electrones, o sea, es como solamente el protón que está ahí, y una molécula, un radical hidroxilo que se llama, uno de OH, punto. Y este es un radical hidroxilo. Y bueno, en el caso del anión se va a formar algo similar, pero aquí se está formando una molécula, el anión, ¿cierto? Y eso sería un hidroxilo, pero aniónico. Y este sería una molécula, este sería un átomo de hidrógeno, propiamente tal, ¿cierto? Pero que está actuando como un radical. Este es un átomo de hidrógeno, ¿eh? Acuérdense que esto no puede vivir como átomo de hidrógeno, porque es muy reactivo. Entonces, esto se considera, yo lo había mencionado, ¿cierto?, como un radical libre. Ahí está la formación. Dice, los iones H+, y OH no contienen una cantidad excesiva de energía, claro, esto es más o menos estable, ustedes lo han visto, ¿cierto?, cuando le pasaron química general, ¿cierto?, que en general estas especies son más o menos estables, porque este genera el concepto que usted llama pH y este el pOH, ¿cierto? Entonces, estas especies pueden vivir perfectamente dentro de un sistema, ¿cómo se llama estos sistemas? Donde tenemos carga, ¿cierto? Que son soluciones, se me olvidó el nombre, bueno, no importa. Son sustancias que están cargadas, digamos, ¿cierto? Que perfectamente pueden vivir mucho tiempo sin descomponerse. Y se recombinan para formar agua, ¿cierto? También esto puede dejar un proceso en que este y este se recombinan y obviamente forman la molécula de agua, o bien puede vivir porque esta, por ejemplo, se puede solvatar, ¿cierto? Y este también se puede solvatar y generar, digamos, que formación de pares iónicos a nivel molecular. Bueno, la formación es mucho más amplio que lo que estoy mostrando yo acá, y perfectamente puede ser estabilizada estas dos moléculas, pero no estas. Estas no, porque tienen una gran cantidad de energía. En cambio, los radicales libres son altamente reactivos. En una solución de agua pura, la mayoría de los radicales libres reaccionarán entre sí. Aquí cuando yo hablo de solución de agua pura es agua 100% pura. Llámese tridestilada, no sé, destílela cuantas veces quiera y ahí va a tener una cantidad de agua, ¿cierto? Ojalá lo más cercano al 100%. A eso me refiero, un agua pura. Y va a dar este proceso. Un proceso que es como un proceso de recombinación, ¿ven? Esta molécula con esta cosa se recombinan para poder dar una nueva especie, bueno, que en este caso sería el agua, ¿cierto? No habría ningún problema. Cuando tenemos agua pura, 100% pura. O sea, ¿qué significa? Se forman según este mecanismo, se forma primero la parte cargas, ¿cierto? Cationes y anión. Después cada uno de esos aniones y cationes reacciona con otra molécula para formar, ¿cierto?, dos moléculas cargadas, y posteriormente las moléculas cargadas dan, son tres pasos, ¿cierto?, dan los que se denominan los radicales libres. ¿Ok? Y por último, bueno, tienen este efecto que es un efecto como de recombinación, ¿cierto? Mecanismo que yo mostré anteriormente, y para formar la molécula de agua. O bien, también puede darse este proceso en que, como acuérdense que esto no es solamente único, sino que hay millones de radicales que se están formando, y la probabilidad, digamos, que se combinen estos dos, ¿cierto?, produciendo hidrógeno, no hay ningún problema, se produce hidrógeno. O bien se produce esta molécula, ¿cierto?,
muy conocida por todos nosotros, ¿cierto? Que es la molécula de peróxido de hidrógeno. Entonces ahí tenemos los tres tipos de combinaciones que puede ser. Dice, la probabilidad relativa de estas tres reacciones depende en gran parte de la distribución espacial de los radicales, o sea, cuántos se forman, radicales libres se forman en un punto por efecto de la radiación. Es decir, un radical reaccionará con otro que esté más cerca que con otro que esté uno más lejano. ¿Ven? Entonces esto todo se da. Y ahora, ¿por qué estos mecanismos fue planteado? Esto se observa experimentalmente. Estos radicales se observan. Hay espectroscopía, o sea, hay una espectroscopía que se llama EPR, y ya en los años 50 ya se empezó a ¿cómo se llama? A usar. Y el EPR, ¿cierto? Es como una resonancia magnética nuclear, como ustedes usan, como este, pero está aplicado sobre a los espines, un poco más fino, a los espines, digamos, de los, en este caso, de las especies, y por eso es capaz de captar, digamos, si estos especies tienen un electrón desapareado, ¿cierto? Entonces perfectamente lo puede captar. Eso se llama un EPR, ¿cierto? Una técnica que se llama EPR. Y esto, ¿cómo se observa experimentalmente? Es que cuando se irradia empiezan a salir burbujas. ¿Okay? Y estas burbujas, ¿cierto? Van saliendo de la solución. Yo lo vi porque yo hice el experimento en directamente en la Universidad de Ingeniería Nuclear, jugando un poquito, haciendo algunos experimentos, y los vi en situ. ¿Ok? Entonces se genera este hidrógeno que sale hacia el exterior. ¿Cierto? Si uno captara, digamos, los dedos, vaya a ver que este es hidrógeno. Así se observó. Había burbujas, se atrapó esas burbujas, se hizo el análisis y se vio que era hidrógeno. Y bueno, ¿esto cómo se observa? Bueno, muy simple, porque te hace cambiar el pH de la solución. Si esto es 7, esto, ¿cierto?, es levemente básico. Y ahí te das cuenta tú que se está formando esta especie. En este caso, el peróxido de hidrógeno. Eso en forma experimental. Y cuando se tiene toda esa información, entonces, o que se tenía toda esa información, se logra, ¿cierto? Perdón. Se logra proponer el mecanismo, porque el mecanismo de reacción es un mecanismo, siempre es algo que se puede modificar. ¿Cierto? Un mecanismo de reacción solamente es un mecanismo teórico, hipotético, que está en base a los hechos experimentales. Entonces, como tiene una base experimental, que sería esta, más toda la evidencia experimental que existe, entonces se propone un mecanismo de reacción. Es un mecanismo de reacción. Cuando ustedes vean los libros de química orgánica, el profesor le dice una flechita para allá, una flechita para acá, estos son mecanismos propuestos. No es que a lo mejor ocurra así, sino que hay una gran probabilidad que ocurra así. Pero a lo mejor, si hay un hecho experimental que cambie, digamos, esa noción que uno tiene, uno puede perfectamente cambiar el mecanismo de reacción. O sea, que los mecanismos de reacción pueden ser válidos hoy, con la tecnología que disponemos, pero puede ser que no sean válidos posteriormente si existen otras técnicas que te están diciendo que a lo mejor el mecanismo no va por ahí, sino que va por otro lado. Bueno, entonces usted puede modificarlo, ¿cierto? Y puede ser base de una, no sé, por una tesis, ya sea de doctorado o algo así, ¿cierto? Que pueda mejorar un mecanismo propuesto en algún proceso que a usted le interese. Entonces, los mecanismos de reacción siempre, independiente del sistema, siempre son teóricos, propuestos en base a los hechos experimentales. Estos son los hechos experimentales, esto se detecta. ¿Okay? Esto también se detecta. Ahora, si se combinan de esta manera, bueno, eso es ya un mecanismo propuesto. ¿Okay? Bueno, eso es un poquito de cinética para que los que estuvieron cinética, los que estuvieron físico-química conmigo el año pasado y nos pasé cinética, bueno, un poquito dándole algún background pequeño de algunas cosas que tienen que saber, pero que a lo mejor en otros cursos se nos mencionan, pero no con tanto detalle como se lo estoy mencionando yo. Un mecanismo alternativo, ¿ven? Porque como esto es solamente especulativo, o sea, no especulativo, sino que dependiendo de las bases y dependiendo de los investigadores que hay detrás,
¿cierto? Uno a veces dice, ya, yo me gusta este mecanismo, ¿por qué va conmigo, ¿cierto? Entonces está bien. Pero existe otro tipo de mecanismo, que este es un mecanismo, yo creo que el otro está como el 70% de los investigadores están de acuerdo con el mecanismo propuesto anteriormente. Y acá este es un mecanismo alternativo que hay un 30% más o menos de los investigadores que proponen este mecanismo. Entonces no hay que desecharlo todo, o sea, el 30% es bastante alto, pero ellos cuando alguien muestra la radiólisis del agua, ¿cierto? Pues lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en las lecturas complementarias que hacen mención más bien al primero que a este que yo les voy a mostrar. Yo se los muestro también porque este es un mecanismo también probable y no tiene por qué ser descartado, porque los hechos experimentales también muestran que es posible que ocurra de esta manera. Entonces, un mecanismo alternativo es la siguiente. Primero, bueno, el mecanismo general, ¿cierto? Este es similar al anterior, no hay problema. Por radiación directa se produce, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La ionización, ¿cierto? El proceso de ionización se observa perfectamente, no hay ningún problema. Este también es un efecto que se observa experimentalmente y se mide. El electrón, dice, expulsado no se estaría moviendo lo suficientemente rápido para escapar de la vecindad del ion H2+, y sería recapturado, dice, formando una molécula muy energética que inmediatamente se disocia en radicales libres. O sea, este es un mecanismo más directo que el anterior. Y dando rápidamente los radicales OH punto y H punto. Esto es, fíjense, rápidamente. O sea, acuérdense que esto es un proceso como de recombinación, pero esto es estadístico, esto lo han hecho en forma estadística. Entonces, los que trabajan en esto son los termodinámicos estadísticos que han propuesto, digamos, este mecanismo, por estadística, obviamente. Bueno, hay toda una cuestión aplicada a la estadística, a los mecanismos de reacción, es toda una gama, ¿cierto? Y, bueno, este electrón, acuérdense que si tenemos, este electrón está rodeado de muchas cationes, acuérdense que este no es un efecto aislado, sino que es un efecto masivo, ¿okay? Miles de radicales, ¿sí? Que miles de radicales no es nada comparado con 6,02 por 10 a la 23, ¿por cierto? Tú puedes tener millones de radicales, millones, digamos, de procesos de ionización, pero desde el punto de vista del total que se está ionizando, es muy bajo comparado con la cantidad de moléculas que existe en el sistema. ¿Sí? Ojo con eso. Pero de todas maneras, es relevante. Entonces uno tiene que aterrizarse un poquito y ver más allá que esto no es un proceso aislado. Bueno, entonces como si este electrón, ¿cierto? Esto lo han visto, los tipos lo han medido, ¿cierto? ¿Cuánto mide más o menos el electrón antes de desactivarse? Bueno, es por eso que proponen este mecanismo. Por eso que yo digo un mecanismo también interesante. Bueno, lo recaptura, pero obviamente no va a entrar en el mismo, porque esto sale con una cierta energía cinética, ¿cierto? Entonces no va a entrar en el mismo orbital que salió, no. Generalmente entra con un estado más excitado, ¿ok? Entonces, del agua, ¿cierto? Suponte puede entrar en un pi asterisco del agua, en vez de entrar en el orbital pi, que generalmente es el que tiene el agua, entra en un orbital tipo pi, pi asterisco del agua. Y eso hace que esta molécula sea muy inestable desde el punto de vista energético. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace generalmente, ¿cierto?, es romperse. Porque quiere liberarse rápidamente de ese exceso de energía y se rompe homolíticamente, en este caso, ¿cierto? El enlace, digamos, que está formando con uno de los hidrógenos, y forma directamente el radical peroxilo y obviamente una molécula un átomo de hidrógeno, que es un radical, ¿cierto? Y ahí sería formado directamente. Y bueno, y todos los mecanismos de formación, y todo esto sería válido también, ¿eh? Todo esto que acá, y posteriormente se forma esto. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, sería un mecanismo de un paso. Bueno, cualquiera de los mecanismos, yo les dije, son probables. Por lo general, los investigadores prefieren el primer mecanismo. ¿Mm? Pero este no es descartable, porque también es bastante probable. Formación de peróxido de hidrógeno.
Bueno, esta es una cosa bastante interesante. Acuérdense que cuando se forman dos OH puntos, ¿cierto? Perdón, cuando se combinan dos OH puntos, dos radicales OH hidroxilo, se forma el famoso peróxido de hidrógeno. Debido a que el peróxido de hidrógeno es un agente oxidante activo, dice, su cuantificación es importante cuando se considera los efectos de las radiaciones sobre sistemas acuosos. Acuérdense que este factor oxidante, uno siempre lo usa ¿para qué? Para desinfectar, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, porque obviamente es bastante reactivo el peróxido de hidrógeno. En los sistemas biológicos donde el peróxido es destruido por enzimas, tales como la catalasa y la peroxidasa, generalmente presente, la formación de peróxido de hidrógeno puede que no sea significativa. Eso en los sistemas biológicos, por estas enzimas que hay ahí. Porque destruyen, ¿cierto?, la formación de peróxido que podría formarse. Sin embargo, puede servir como prototipo para la formación de peróxidos orgánicos. ¿Ven? Claro, porque este sería el efecto primario, pero también se pueden formar peróxidos orgánicos. Acuérdense, ¿cierto? Con un R más OH forma el famoso, ¿cierto?, peróxido orgánico, donde tú aquí reemplazas uno de estos hidrógenos por un R. ¿Ok? Por un R, digamos, que un R puede ser una parte de una proteína, del DNA, lo que usted quiera, ¿cierto? Puede formar ahí un R grandote, un R. Y esos son los famosos peróxidos orgánicos. O puede ser una molécula chiquitita como un metilo, metano, usted le coloca cualquier molécula orgánica ahí, que puede ser de gran importancia biológica. Entonces, mecanismo inicial, así yo ya se lo había mostrado, ¿cierto? Dos radicales forman la molécula de peróxido. Y esta molécula de peróxido, fíjense, eso es lo que se ha visto, esto también es un mecanismo propuesto, haría que con una molécula de peróxido se forma un radical, ¿sí? Pasa de este radical a este radical, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué pasa este radical? Porque este radical, no sé si se los dije, el radical OH punto es un poquito más estable que el radical H punto. O sea, este es más reactivo que este. Entonces, al formarse este, es como que lo estabiliza un poco más. Eso es el punto de vista energético. Por eso es que se da este mecanismo, por eso es que proponen este mecanismo. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos que el OH punto, ¿cierto? Perdón, el OH radical, más una molécula de hidrógeno, en la que se está formando, acuérdense ese burbujeo, ¿se acuerdan que yo les dije? Porque este se forma por dos moléculas como esta, ¿cierto? Perdón, por dos átomos como este. Entonces se va a formar, fíjense, nuevamente, aquí tenemos agua, y nuevamente vamos a tener esta molécula, ¿cierto? Perdón, este átomo de hidrógeno, que sería un radical altamente reactivo. Dice, como vemos, en este caso, el peróxido formado puede ser removido por otros radicales, dando como resultado neto un bajo rendimiento en general de peróxido. O sea, eso es lo que se observa, ¿cierto? O sea, significa que esto no vas a tener una gran cantidad en el medio que te afecte. ¿Por qué? Porque si hay radicales libres, lo que están haciendo es consumir el peróxido y formar más radicales libres. Eso es lo que quiere decir acá abajo, como mecanismo de reacción. Esto es un mecanismo también propuesto, ¿eh? Ojo, es un mecanismo de reacción. Sin embargo, si otras moléculas están presentes y son capaces de reaccionar con radicales libres, OH punto, OH punto, con radicales libres como esto sería un radical hidroxilo y un átomo de hidrógeno, que también actúa como un radical, existiría una competencia entre los radicales, el material reaccionante, y los productos moleculares, y también, y dice, algo que me faltó una coma acá. Bueno, y el peróxido no será destruido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si, en el fondo, si hay otras moléculas
que están atrapando radicales libres, ¿cierto? Y estos radicales libres obviamente no van a poder consumirse, perdón, el peróxido que está siendo formado no va a poder ser consumido porque hay otras, por ejemplo, otras moléculas que están atrapando en este caso, los radicales libres que están formados en solución. Entonces, eso es más o menos la idea de esto. ¿Cómo se observa acá? Un ejemplo de compuestos removedores de radicales libres es la acrilamina. La acrilamina es un compuesto que usted, a veces a lo mejor uno de ustedes, si está en un curso más avanzado, cuando usted le hacen toda esta cosa de separación de proteínas, digamos el tipo de proteína, ¿cierto? Lo colocan en estas columnas, la llena de acrilamina, porque esta tiene una forma muy parecida por lo menos a la unidad básica de una proteína, por lo tanto puede interactuar perfectamente, ¿cierto? El soporte que tiene adentro de la columna y te permite separar proteínas, ya sea por peso molecular, ese tipo de cosas. Entonces, esta es la acrilamina, se parece a un aminoácido, tiene acá, aquí tenemos un doble enlace, ¿cierto? Acá tenemos oxígeno y acá tenemos, ¿cierto?, un amino. Entonces, esa es más o menos la molécula de acrilamina, ¿cierto? Y por eso es que se usa para rellenar los famosos, como decía yo a ustedes, las columnas de cromatografía, generalmente, para separar proteínas, porque tiene la forma de una proteína. Así, a medida que se agrega un compuesto removedor de radicales libres, pero bueno, veámoslo un poquito, perdón, ahora lo que yo quiero ocuparlo es como molécula. Este es un buen modelo para tener, por ejemplo, porque este es un modelo básico, por ejemplo, que da cuenta de los grupos funcionales que tiene una proteína, ¿cierto? Y algunos compuestos también se puede usar como un modelo, faltaría un azúcar, ¿sí? Un azúcar ribosa para ser usado como, por ejemplo, un modelo para básico, muy básico, para un nucleótido de las secuencias del DNA, digamos, ¿cierto? O RNA, dependiendo de qué estás estudiando. Pero bueno, este es un buen modelo para la proteína. Dice, así a medida que se agrega un compuesto removedor de radicales libres, menos peróxido es removido del sistema. O sea, ¿qué significa? Que esta molécula es capaz de, aparte, digamos, de que usted lo puede usar de forma práctica para ver las proteínas, este es un buen removedor de radicales libres. Lo atrapa. Y cuando lo atrapa, lamentablemente, ¿cierto?, va a dejar que el peróxido se vaya acumulando. Porque vas a tener, ¿cierto?, en el sistema menos radicales libres que degraden el peróxido. Eso es lo que quiere decir acá. Eso. Si por otra parte se añade oxígeno, nosotros sabemos que oxígeno es un birradical, eso que yo le estaba diciendo, a la solución acuosa, este último rápidamente se combina con un radical, ¿cierto?, con un átomo de hidrógeno en este caso, ¿cierto?, para formar un radical peroxilo, o sea, una forma como esta. Se forma este radical peroxilo. Y este es un agente oxidante menos poderoso, dice, un agente oxidante menos poderoso que en este caso, que el peróxido de hidrógeno y el radical peroxilo, pero tiene una gracia. Dice, pero tiene tiempo de vida más largo. Lo mismo que el mismo concepto que nosotros usamos anteriormente, ¿cierto? Aquí se usa también en cinética. En cinética usa el concepto del tiempo de vida media, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, es el mismo concepto que estamos usando en la parte inicial del curso, ¿cierto? Que tiene que ver con los procesos cinéticos, aquí se aplica también. Es el mismo concepto, tiempo de vida media más largo. Debido a esto es capaz de difundir más lejos de su sitio de formación para sufrir ulteriores reacciones. Bueno, esta es la parte complicada, porque a pesar que es menos reactivo, vive más. ¿Y qué si vive más? Significa que es más estable. Es más estable que esto, pero sigue siendo, ¿qué cosa? Un radical. Y
Y él puede difundir, ¿cierto? Irse a otras partes, por ejemplo, imagínense que usted está en una proteína, no sé, no, perdón, está en un sistema más complejo, digamos, una célula. Entonces, usted está irradiando y se está produciendo este material, ¿cierto? O perdón, este radical, y este radical lo que va a hacer es que a lo mejor puede cruzar inclusive hasta al núcleo de la célula, ¿cierto? Y modificar o interactuar con los genes ahí, ¿cierto? Y modificarlos. Entonces, ese es lo complicado de esta molécula. De este, ¿cómo se llama? Peróxido de hidrógeno, radical peroxilo. Dos radicales peroxilo pueden reaccionar para formar peróxido de hidrógeno, dice acá. Entonces, también esto puede reaccionar y fíjense lo que está haciendo. Si no difunde mucho, bueno, si se está produciendo mucho en un punto, se puede recombinar estos dos y formar peróxido de hidrógeno y sacar oxígeno del medio, ¿cierto? O sea, perdón, generar oxígeno en el medio. Y acuérdense que este oxígeno, ¿qué es lo que es? Está actuando como un birradical, como un atrapador de radicales libres. Bueno, dice acá, como se está produciendo más, se agrega la cantidad de peróxido formado. Si además de oxígeno están presentes otros materiales que sean capaces de ser oxidados, dando un electrón, el radical peroxilo rápidamente lo aceptará. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si hay electrones que se están produciendo por ionización primaria, ¿cierto? Entonces, y aquí ya está presente este radical peroxilo, entonces se forma el anión en este caso, esta especie aniónica. Esta especie aniónica es el anión del peróxido de hidrógeno, de modo que a menos que la solución sea fuertemente alcalina, se produce una molécula de peróxido de hidrógeno. ¿Cómo? Bueno, si hay protones en el medio, ¿cierto? Entonces, al formarse, se forma nuevamente peróxido. Entonces, aquí estamos con todo este mecanismo. Ya se está produciendo demasiado peróxido en el medio, ¿cierto? Y mucho peróxido en el medio es algo que puede perjudicar a la biología en general, a los procesos biológicos en el cual se está produciendo esta especie. Acuérdense que este es un modelo, para yo les decía, para los peróxidos orgánicos. Que el mecanismo que los investigadores proponen es un mecanismo muy similar. O sea, que lo único que tienen que cambiar acá es por un R. El R puede ser cualquier cosa. ¿Sí? ¿Sí? Eso para que no se me pierdan en lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué les estoy mostrando todos estos mecanismos? Existen entonces dos vías. Existen entonces, dice, dos vías adicionales para la formación de peróxido de hidrógeno por irradiación del sistema acuoso en presencia de oxígeno. La reacción 1, esta, requiere dos radicales, ¿cierto? Dos radicales de tipo peroxilo, eso que está ahí, mientras que la reacción 2 y 3 requiere un solo radical por cada molécula de peróxido producido. Entonces, todo esto son posibles mecanismos, ¿cierto? Para la producción, porque lo que se observa es esto, y lo que se observa es que aumenta la cantidad de peroxilo que hay en el sistema. Y todo esto son mecanismos propuestos para dar cuenta de la cantidad de de agua desoxigenada que se está produciendo en el medio. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Bueno, aquí hay una gráfica que dice exactamente lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos micromol de hidrógeno de formación. ¿Sí? El agua pura sigue irradiada, esta es por la dosis de radiación. ¿Ven? Fíjense lo que está produciendo. Se llega a un estancamiento, ¿cierto? Cuando hay agua pura, se va consumiendo y llega hasta un cierto nivel, ¿no? Pero si tú le colocas al agua atrapadores de radicales libres, fíjense, la cantidad de peróxido aumenta, claro, porque está sacando los radicales libres y se está acumulando el peróxido. Y si yo, por ejemplo, oxigeno esa agua,
el agua está oxigenada. Fíjense lo que está produciendo. ¡Wow! etc. O sea, la reacción de la cantidad de peróxido que se está produciendo es mucho más grande. Y ahora, este efecto, agua más oxígeno, más aditivos oxidantes, ¿cierto? O lo que sea, atrapador de radical libre, lo que usted quiera, y se da como más que exponencial, fíjense, es una cantidad enorme de peróxido que se está formando en el medio. Bueno, todo esto se observa experimentalmente, ¿eh? Esto es una cosa experimental, ¿no? Una cosa bastante interesante. Y por último vamos a ver esto, que son las reacciones de, que esto viene de la parte más bien orgánica, ¿cierto? Pero en solución acuosa, ¿cierto? Soluciones orgánicas en acuosas, digamos. Significa que el solvente está en un medio acuoso y tenemos presencia de material orgánico o moléculas orgánicas en la solución, en el sistema. Cuando se irradia una solución acuosa orgánica, la reacción indirecta usual es la remoción, ya sea de un átomo de hidrógeno o un grupo de la molécula, como un grupo, por ejemplo, metilo, que sería esta. Entonces, fíjense, la reacción general de remoción de átomos de hidrógeno es, en general, muy sencilla, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el radical, este representa una molécula orgánica, ¿cierto? Tenemos ahí un hidrógeno, entonces se forma un radical, se forma agua, y este que es muy reactivo, ¿cierto? Se forma esta molécula, que esta puede ser muy reactivo o muy poco reactivo, es decir, que puede tener un tiempo de vida muy grande, ¿cierto? Siempre va a tener un tiempo de vida un poquito mayor que esta, o inclusive se puede hasta estabilizar, dependiendo del tipo de, en este caso, de cuál es la forma que tiene el R, la forma estructural que tiene el R. Bueno, estas son cosas ya más detalles, más técnicos, pero no importa. Bueno, se forma este radical que es lo importante, el R orgánico. Debido a que la mayoría de las moléculas orgánicas tienen varios átomos de hidrógeno, se pueden producir una serie de diferentes radicales orgánicos. Claro, porque tú lo puedes, uno piensa acá, ¿cierto? Pero si tú, por ejemplo, piensas un CH3, CH2, lo puedes sacar de la mitad, lo puedes sacar de un extremo, ¿no? Entonces, obviamente, el radical que se va a formar puede estar formado en cualquier punto. Entonces, después cuando se recombina, ¿cierto? Vas a formar una molécula totalmente diferente. Muchas moléculas diferentes. Aunque la ruptura más común es entre átomos de carbono e hidrógeno, dice, con pérdida de hidrógeno, rupturas de enlaces carbono-carbono, carbono de nitrógeno o carbono-sulfuro no son poco frecuentes. O sea, que no solamente puede romper acá el CH, digamos, que sería un CH, ¿cierto? Un RH, lo que tú quieras. Pero también puede romper un enlace carbono-carbono, carbono-nitrógeno o carbono-azufre, que esto se da en las proteínas con azufre, ¿cierto? La importancia de la formación de radical orgánico, que puede dar lugar a una molécula diferente. Entonces, reacciones posibles de los radicales formados, o sea, radicales de tipo orgánico, tendríamos este tipo que se llama formación de molécula original. Repito, esta molécula no necesariamente que el R provenga de la misma molécula, aquí se produce lo que se llama una recombinación, ¿cierto? Pero si uno observa el inicio de esta molécula con la final, uno no podría decir de dónde proviene. Entonces, por eso que uno le llama formación de molécula original. Yo le pongo siempre entre comillas, ¿cierto? Porque a lo mejor estos fragmentos vienen de otras moléculas similares, pero no necesariamente la misma. Bueno, esto sí que es más, aquí se observa bien, ¿cierto? Si yo tengo dos fragmentos que son distintos, voy a formar un fragmento RS, una molécula nueva, ¿cierto? Es lo que se llama un proceso de condensación. Así esto es lo que es el nombre que recibe químico cuando se forma este tipo de situación. Parece que está temblando, ¿cierto? Un poquito, si no me equivoco. ¿Sienten el temblor o no?
¿Alumnos? ¿Están Sí, ahí o profe. no? Ya, vamos a ver que se calme un poquito. ¿No? Es leve, pero prefiero... Ahí parece que ya se acabó. Debe ser por la presencia del eclipse que ya viene. Acuérdense que el eclipse empieza como a la 1 más o menos. Ojalá terminar antes del eclipse. Ya, sigamos. Parece que no pasó mayores. Tenemos estas dos situaciones en que dos radicales, dice dos radicales combinados, para producir esta que está arriba. También puede darse el caso que se puede dar un proceso de reordenamiento. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando se forma puede estar muy tensionado, lo que se llama una molécula que está desde el punto de vista estructural, ¿cómo se llama? No favorable desde el punto de vista estructural o geométrico. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace esta molécula? Se rompe, pero se rompe en otra posición. Y te da, ¿cierto? Se reordena y dando otros dos fragmentos totalmente distintos al inicial. Pero todos fíjense, son fragmentos, obviamente, no radicales libres, sino que son fragmentos de moléculas estables. ¿Mm? Esto para poder mantenerla. Se parece a pero no es igual. O sea, al inicio se comienza igual, pero esto da un material que es estable, ¿cierto? O sea, los dos radicales se juntaron y dio una molécula medio estable. Pero se puede dar el efecto de que se produce una molécula altamente energética, ¿cierto? Uno lo que le llama en química orgánica el impedimento estérico es muy grande, ¿cierto? Se produce, digamos, una tensión muy grande a la estructura, y la estructura, ¿cómo reacciona? ¡Pah! Se rompe en otro fragmento, de tal manera que pueda provocar moléculas más estables del fragmento inicial. Eso es lo que se llama un reordenamiento. Bueno, aquí tenemos el oxígeno, ¿cierto? Fíjense, el R punto más oxígeno, combinación de un radical con oxígeno molecular. Esto es lo que se llama, ¿cierto? Un radical, esto es lo que se llama un peróxido orgánico. Se puede producir un peróxido orgánico, y este, obviamente, es mucho más estable que un radical con hidrógeno acá, ¿cierto? Entonces significa que el tiempo de vida media es mucho mayor, y eso lo hace un poco complicado también. Y dice, radical producido puede capturar un átomo de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo acá, aquí, produciendo esta molécula, y bueno, produciendo un nuevo radical, un radical que viene de esta molécula que le dio pues yo le puse aquí una R' para que no sean iguales. Pueden ser iguales, ¿cierto? Al R, pero le puse una R' acá, diciendo que puede ser un fragmento o una molécula distinta al R que le está dando origen a este. Entonces se va a formar un RO2H, un R punto punto. ¿Sí? Entonces significa que se va a formar un nuevo radical. Y dice, la molécula resultante es estable pero distinta de la original y puede, por lo tanto, ejercer diferentes efectos químicos e ideológicos, que es el origen de lo que se denomina las aberraciones cromosómicas, alteraciones del material genético. Bueno, este es el origen, ¿eh? El origen es cuando se empiezan a combinar estas cosas, ¿cierto? Imagínense que usted tiene ahí, imagínate R, lo cambias tú por un material genérico, que sea el DNA. Entonces está produciendo un radical libre de DNA. Entonces se va a formar todo. Imagínate que se rompa acá o se vuelva a recombinar. Si se recombina dos pedazos de DNA, cambia la genética. Y cuando cambia la genética, es lo que se llama aberraciones cromosómicas. Aberraciones cromosómicas significa cromosomas que le faltan, por ejemplo, partes del material genético o parte del cromosoma o parte del DNA, o bien se generan cromosomas que no están presentes en la molécula, por ejemplo, en la especie original. Esas son las famosas aberraciones cromosómicas, alteraciones del material genético. Y esto es que lo da origen a ese tipo de cosas. Estas reacciones radicalarias, ¿cierto?, dan origen a estas variaciones cromosómicas. Este R que está ahí. Bueno, ahí voy a poner entonces, esa es la última. Comentarle un poquito que esto es una cosa interesante. Yo cuando estuve en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, había una persona que estaba haciendo un magíster, un posgrado, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina,
Y justamente ella estaba viendo hacer una indicación, ella estaba estudiando las aberraciones cromosómicas, pero para ser implementada como un dosímetro de tipo biológico, o un dosímetro de tipo bioquímico, si ustedes quieran llamar así. Porque a través de las aberraciones cromosómicas, pues lo que ella hacía es sacar sangre, por ejemplo, la irradiaba, veía los cromosomas y veía cuál es el efecto de la radiación sobre los cromosomas y trataba de cuantificarla. Entonces ella trataba de cuantificar la cantidad de dosis, que vamos a ver en el capítulo que sigue, ya vamos a ver lo que es la dosis, ¿eh? La cantidad de dosis que está absorbiendo el sistema biológico en función de cuánto daño a nivel cromosómico se producía. Entonces logró establecer que hay una correlación directa entre la radiación y el daño cromosómico a nivel molecular, a nivel, digamos, celular. Y eso es cosa súper interesante porque a través de eso uno puede saber, digamos, qué tanto daño a nivel celular o a nivel cromosómico se obtiene y también le permite saber, con ese daño cromosómico, cuánta radiación absorbiste. Y cuando sabe uno cuánta radiación se absorbió, sabe, ¿cierto?, qué daño te va a producir a la larga. Es una cosa bastante interesante. Bueno, estudio bastante interesante que se los comento. ¿Para qué sirve todas estas cosas desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Ella, bueno, ya se recibió, hizo un doctorado, justamente le gustaban mucho estas cosas y siguió estudiando, hizo un doctorado sobre este tipo de cosas. Es una cosa bastante interesante. ¿Y por qué yo se lo cuento? Porque yo fui uno de sus conejillos de India. Ella me tomaba como base a mí, entonces me pedía sangre mía, entonces ella analizó mi sangre, bueno, en ese entonces, no sé cómo está ahora, pero en ese entonces me decía que mi sangre no tenía, que lo ocupaba como blanco, porque tenía unos cromosomas casi perfectos, o eran perfectos, no sé si casi perfectos, eran muy buenos, digamos, y lo tomaba como blanco. ¿Okay? Entonces yo le ofrecí mi sangre, ¿cierto? Un poco para la ciencia, y por eso que ella me mostraba todos los resultados que ella había obtenido, ¿cierto? Bueno, y después finalmente yo inclusive fui a su presentación de tesis que fue alabada, digamos, bueno, en ese entonces, yo estoy hablando más de 10 años atrás, no más, pues estoy hablando hace como 20 años atrás, más o menos. Y bueno, fue una cosa bastante interesante de ese entonces. Inclusive muchos libros lo mencionan, ¿eh? Bueno, creo que hasta aquí estaremos bien, justo en la hora. No sé si ustedes tienen alguna duda que puedan plantearme en este momento. Hay muchas cosas que yo dije, ¿eh? Ojalá que lo revisen bien, vean el audio, digamos, y cualquier duda me lo pueden preguntar hoy día o más adelante, da lo mismo. ¿No hay dudas? Parece que no. Entonces voy a dejar de compartir.